Buenos días, mi nombre es Andrés Hurtado, pertenezco a tercer semestre de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Bueno, el tema que me fue entregado a mí fue las expresiones exclamativas. Estas son una herramienta lingüística que se utiliza para expresar emociones y sentimientos. Sentimientos como sorpresa, como alegría, como agradecimiento, como pregunta de cierta manera, o contestaciones de preguntas, pero se hacen de una manera enfática. Esto quiere decir que manifiestan nuestra intencionalidad y la fuerza que imprimimos en la oración. Estas oraciones suelen destacarse por sobre las demás porque son fácilmente distinguibles. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. La oralidad se puede reconocer por la entonación, nuevamente, de manera concisa, enfática, y en la escritura por la puntuación, es decir, al comienzo de la oración y al final de la oración, a través de unos signos dobles que se colocan al principio y al final, y estos reemplazan al punto. Vamos a ver algunos ejemplos. Nunca después del signo de exclamación tienes que poner un punto y seguido o un punto y final. ¿Cuál es la representación gráfica? Los signos de exclamación o de admiración son signos de puntuación que se utilizan para encerrar enunciados o digamos de alguna manera oraciones. Enunciados, que es lo que manifestamos como tal en una conversación o en un escrito, pero con una entonación exclamativa, y para representarla gráficamente, digamos de manera visual, que la podamos entender en nuestro idioma, en el idioma español. Estos signos son dobles, es decir, en el inicio del enunciado o de la oración, como en el cierre de la oración, donde los signos reemplazan al punto. Ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo: feliz cumpleaños, como tal. Al principio de la oración y al final van los signos de exclamación. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo la podemos comprender cuando estamos en una conversación? O sea, cuando no estamos leyendo algo, escribiendo algo. Lo podemos hacer con algo que se llama el énfasis, el ser enfático. ¿Qué es ser el enfático? Enfático es un adjetivo que se utiliza para describir algo que se dice o se hace con énfasis, es decir, con fuerza, con intensidad. Por decir algo, si yo digo, hola, feliz cumpleaños. Hola, feliz cumpleaños. Es una pregunta, estoy en tristeza, pero si yo digo, hola, feliz cumpleaños, estoy haciendo un énfasis como tal. También se refiere a una persona que habla o escribe de manera enfática, es decir, con intencionalidad. Por ejemplo, alguien dice, no lo puedo creer. La entonación y el tono de voz pueden ser enfáticos, es decir, intencionales, con fuerza, con intención. Es la manera como en el habla nosotros podemos comprender a qué se refiere el contexto en el que nos están hablando. Cuando nos están enseñando, cuando estamos en una conferencia, cuando estamos en la calle inclusive. De cierta manera, por ejemplo, los vendedores hacen énfasis cuando están haciendo algún enunciado. Le vendo esta crema que le va a curar la cara, le vendo esta sombrilla que es mágica, le vendo o le regalo. Todo eso se hace con un énfasis, los enunciados se hacen con un énfasis, y es lo que podemos llamar como exclamación o admiración. En la escritura se representan con unos signos. Mucho, mamá. ¡Qué frío hace! Estoy mal. Claro, el signo de exclamación. Esa es la clave para reconocerlas siempre. Toda oración exclamativa lleva un signo de exclamación al principio y otro al final. Ahora no te equivocarás nunca más.
en una conversación oral tengo que identificarlas, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Las oraciones exclamativas se pronuncian con una entonación determinada. Cuando quieres transmitir lo que sientes, ¿qué dirías? Me ha asustado mucho. Me ha asustado mucho. Claro, la segunda. No obstante, no existe una historia específica de las expresiones exclamativas. Estas han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales, desde que empezó la humanidad. ¿Para qué? Para expresar las emociones y para expresar los sentimientos. En la literatura, por ejemplo, se pueden encontrar expresiones exclamativas en las diferentes obras poéticas, líricas, en novelas, en narraciones, en cuentos, en las diferentes épocas, pero también en los diferentes géneros. Acá es donde se manifiesta por parte del autor o de los autores sus sentimientos como tal y los sentimientos que le imprimen a sus personajes dentro de las obras artísticas. Entonces, para manifestar dentro de una obra artística o dentro de una obra literaria ciertas emociones se debe enfatizar y este énfasis se hace a través de los signos de admiración, en este caso de manera gráfica, por medio del habla, por medio de la escucha. Se debe hacer un énfasis y este énfasis se hace a través de una intención, de una fuerza como tal en la palabra. En la poesía, por ejemplo, se utilizan para expresar emociones intensas como la alegría, la tristeza o el amor. En la prosa se utilizan para enfatizar ciertas ideas o para crear un efecto dramático entre las obras como tal. La diferencia entre algunas otras en otras oraciones o manifestaciones orales o escritas, como por decir las preguntas, las interrogativas, las exhortativas, las oraciones enunciativas, las dubitativas, que digamos ya representan se manifiestan o se representan gráficamente con otros símbolos y de manera oral se representan con otros, por decir, lenguaje verbal. Entonces, en este caso, las expresiones exclamativas, como ya lo habíamos dicho, son las más claras, las más evidentes de poder ver. Las oraciones exclamativas utilizan este signo y escribimos al principio de la oración con el punto para arriba y al final con el punto para abajo. Las oraciones exclamativas expresan emociones y sentimientos como la alegría, el dolor, el miedo. Estos son algunos de los ejemplos. Muchas gracias por este video que se pudo hacer. Espero les haya servido para muchas cosas.